presidente, socios, amigos todos. Si te pregunto, ¿qué opinas de Alberto Aguilera? ¿Qué me dirías? Tal vez me dirán, pues quién sabe quién es esa persona. Pero si te hago la misma pregunta sobre Juan Gabriel, estoy seguro que sí, todos aquí sabemos de quién se trata. Les voy a contar algo. Después de mi divorcio estaba triste, deprimido, claro, sentía que la vida no tenía mucho sentido. Y mi mamá, que nunca acudió a un máster, encontró una forma fácil de resumir y darme aliento ante esa situación que estaba viviendo. No te preocupes, hijo, todo va a suceder bien. Como dice la canción, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Este cantautor mexicano, nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, no nació con las mejores condiciones socioeconómicas. Su familia era de campesinos y tuvo varias vicisitudes. Cuando era muy pequeño, su padre tuvo una enfermedad mental que lo obligó a que lo internaran en un hospital psiquiátrico famoso conocido como La Castañeda. Posteriormente, su mamá lo internó en un lugar para que tuviera alimento y educación. Y después, siendo joven, injustamente estuvo en la cárcel. Cualquier persona podría decir, no, pues, esta persona ¿dónde puede llegar con tanta calamidad? Pero es un gran ejemplo de con éxito, perseverancia, sabiendo el objetivo que uno tiene en la vida y por supuesto con su gran talento, logró darle vuelta a esta situación. En agosto de 1971 adoptó su nombre artístico y lanzó su primera canción al mercado. Fue un éxito inmediato. El nombre fue No Tengo Dinero, que además reflejaba su situación en ese momento. Efectivamente el señor no tenía dinero y adoptó el nombre de Juan Gabriel. Juan, por un maestro inventor que tuvo en Ciudad Juárez, donde vivió, y Gabriel, por el nombre de su padre biológico. Acompañado a esto, empezó a generar año tras año álbumes que fueron un éxito. Y más aún, le empezó a proporcionar canciones a artistas famosos y reconocidos de esa época, como Roberto Jordán, como Estela Núñez, como Angélica María, como José José, como Lupita D'Alessio. Esto que él le ofreció, pues que empezó a incrementar su fama y prestigio no solo en México, no se limitó con eso. Gracias a los medios de comunicación llegó su aporte a Latinoamérica y Estados Unidos. Finalmente, en 1977, nadie la veía en esa categoría, logró que una cantante española tuviera éxito en la música vernácula. Rocío Dúrcal, a partir de ese momento, empezó a tener éxito tras éxito, apoyada en producciones creadas especialmente para ellas por Juan Gabriel. Ahí se denota su preparación también para poder identificar el talento de alguien que de entrada no se visualizaba en ese género. Siempre hubo una polémica en su vida. Es evidente, por sus movimientos afeminados, que su sexualidad siempre era cuestionada, ¿no? Bailaba con las manos, pues, como un varón normalmente no lo haría. Sin embargo, en una entrevista respondió de una forma muy inteligente al periodista cuando le preguntó si era homosexual y le dijo, usando un refrán muy famoso, pero no exactamente, lo que se ve no se pregunta. Claro que estaba revelando y realmente no era importante esa situación sexual de su vida. Para un artista que vendió más de 150 millones de álbumes, para un artista que incursionó en diversos géneros, en pop, en balada, en bolero, en ranchero, y yo les pregunto, ¿alguien de aquí conoce alguna canción de Juan Gabriel? Bueno, les quiero comentar que yo no solo las conozco. Efectivamente a mí me gusta cantar y aprovecho que no está Rogelio Romero porque, si sabe, muy probablemente en otra reunión de las que luego asistimos,
sería capaz de robarme. Yo les menciono, hay 3 canciones que dicen que en promedio todo mexicano conoce. Por supuesto el himno nacional, por supuesto las mañanitas y por supuesto una canción de Juan Gabriel. Ahora, yo les comparto. ¿Quién de ustedes no se ha sentido alegre, con ganas de bailar, cuando escucha Buenos días, alegría, o el Noa Noa? Claro. Pero también, ¿quién no se ha sentido triste, o deprimido, o despechado, cuando escuchamos canciones famosas como La Farsante, Ya lo sé que tú te vas, o La diferencia sería corazón, que yo en tu lugar sí te amaría? Pues, la verdad, sí, creo que todos. Entonces, Juan Gabriel no solo fue un extraordinario y excelso intérprete, compositor, productor, también fue un magnífico comunicador, sí, efectivamente, porque sabía, a través de sus propias emociones, conectar con todo su público. Al hablar de emociones que todos hemos sentido en un extremo u otro, como felicidad, o tristeza, nostalgia, conectaba con nosotros como personas, como audiencia, y claro, de ahí su éxito. Quien que hable de cosas que todos hemos sentido y además en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, pues es por eso que ha trascendido. A mí no se me olvida que el día que murió dejaron de transmitir noticias, así como ahora solo se la pasan hablando de Donald Trump. Esa semana hablaban en dónde estaban las cenizas de Juan Gabriel. Ya están saliendo del aeropuerto, ya están llegando, porque lo ameritaba un intérprete de su categoría. Ante todo esto, me permito cerrar con unas palabras famosas de uno de sus conciertos famosos en Bellas Artes. Salud, porque cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche.